Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muerte en nuestro país. Actuar de forma rápida y reconocer algunos síntomas son fundamentales para evitar, ¿cierto?, un desenlace fatal. Es por eso que a continuación entonces vamos a hablar con la jefa de cardiología del Hospital Guillermo Grand Benavente, María Eugenia Piana, que hoy ya está conectada con nosotros. ¿Cómo está, María Eugenia? Es realmente un gusto que puedas tomarte el tiempo esta mañana de poder estar con nosotros para resolver ciertas dudas que tiene la gente y que tenemos nosotros aquí también como medio de comunicación y que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Hola Constanza, buen día. Bueno, es un gusto estar con ustedes y poder aportar un poco en realidad para algunas respuestas que las personas necesitan para poder cuidar su corazón. Partí preguntándole, doctora, ¿cuáles son aquellas patologías más comunes del corazón y que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de ellas? Bueno, en general las enfermedades más comunes son la cardiopatía coronaria y la cardiopatía hipertensiva. ¿Ya? Esas son las enfermedades cardiovasculares que más vemos en el adulto. Eso es la parte cardíaca, pero también hay que recordar que también es una enfermedad cardiovascular los accidentes vasculares cerebrales, que también dependen de la hipertensión. Por lo tanto, tenemos que cuidar muchas cosas. Tenemos que cuidar factores de riesgo para proteger nuestro corazón, pero también para proteger nuestro cerebro. Así es. En Chile cada año mueren 8.000 personas a causa de un ataque cardíaco. ¿A qué cree que se debe esta problemática que tenemos en el país? Bueno, esto no es una problemática solo de nuestro país, yo diría que es algo de la vida actual. Claro. El estrés, el sistema de alimentación, estilos de vida poco saludables. Yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que reforzar en este minuto, que verdaderos cambios de estilo de vida, o sea, adoptar hábitos de vida saludables pueden disminuir hasta en un 80% un ataque cardíaco. Así que es muy importante conocer los factores de riesgo y cambiar nuestros estilos de vida. Sí, es una problemática, como dice usted, mundial, pero sin duda que se nos hace súper importante como programa y como medio de comunicación presentarle a la gente que hoy día nos sigue, que es sobre todo en la región del Biobío, algunas directrices o algunos consejos importantes a la hora del cuidado, sobre todo en este mes que es el mes del corazón, ¿verdad? ¿De qué manera cuidarlo? ¿Cuáles son aquellos consejos que hoy día podríamos entregarle a toda la gente para que sin duda lo tenga dentro de su diario vivir? Yo creo que son cosas simples que uno tendría que hacer y que pueden significar mucho para nuestro corazón. Por ejemplo, en Chile uno de los problemas más importantes que tenemos es el sedentarismo y la obesidad. ¿Ya? Nuestra población, el 87% de nuestra población adulta es sedentaria, no realiza ningún tipo de ejercicio. Y un 70 y tanto por ciento tiene algún tipo de obesidad, ya sea leve, moderada o severa. Entonces, una de las cosas más importantes yo diría que es empezar a cambiar nuestro sistema de alimentación. Entiendo que hace poquito estaban entrevistando justamente a una persona, a un nutriólogo que hablaba de esto y eso es muy importante. Y para hacer, hay cosas simples que uno puede cambiar. Por ejemplo, salir a caminar, pero salir a caminar en forma metódica. No es salir a caminar a vitrinear, por ejemplo. Hoy en día menos que nunca en pandemia, sino que salir a caminar, pero como parte de un ejercicio, por ejemplo, 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, caminar, pero a un paso relativamente ágil, media hora, con eso es suficiente. Si no tenemos una posibilidad de hacer otro tipo de deporte, la caminata es lo más seguro. Sí. Es fundamental. Entonces, yo diría que eso influye directamente tanto en la obesidad como, y sabemos, en el sedentarismo. Existen muchas otras cosas que podemos hacer porque hay que conocer cuáles son los otros factores de riesgo para nuestro corazón. Y los otros factores de riesgo son, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión es un factor de riesgo que es muy silencioso, que si la persona no se toma la presión nunca saber, por ejemplo, que es hipertensa. Y es importante que también nos comente detalles de lo que es la hipertensión, porque muchas veces quizás la gente lo desconoce, no tiene idea en qué consiste. Entonces, ¿nos podría explicar en qué consiste esta hipertensión y cómo poder moderarla o simplemente mitigarla a través de lo que estamos conversando hoy día? Claro, hay muchas cosas que influyen. La hipertensión es una forma simple de explicar es que la fuerza que ejerce la sangre en cada latido contra las arterias está aumentada. ¿Y por qué está aumentada? Bueno, hay muchas causas. Puede ser, por ejemplo, por exceso de volumen. ¿Y por qué podríamos tener exceso de volumen? Por exceso del consumo de sal. Una cosa va llevando a otra cosa, ¿ya? Entonces, ser hipertenso es tener presiones arteriales
sobre 130/80 en estado de reposo. Ya, ¿Cómo podemos saber eso? Tomando la presión, no existe ninguna otra forma. claro. ¿Qué se recomienda? Que una persona que ya llega a los 35, 38, 40 años se tome la presión al menos una vez al año si la encuentra normal. Ya, Y si la encuentra que ya está un poco alta, hay que hacer controles más seguidos para tomar cartas en el asunto. ¿Y cuáles? Por ejemplo, disminuir el consumo de la sal, de nuevo, hacer ejercicios ya. sencillos, Volvemos a caminata, lo por mismo. ejemplo. Y si es más importante, entonces vamos a tener que recurrir al uso de medicamentos antihipertensivos. Sí, hoy en pandemia probablemente estos diagnósticos son silenciosos y la gente obviamente por miedo al contagio muchas veces no se realiza exámenes diagnósticos. ¿Qué tan importante es esto en que la gente obviamente si está con algún síntoma, que obviamente también los vamos a comentar, tenga entonces el tino de ir y hacerse algunos exámenes que vayan en el fondo acordes a poder diagnosticar que estamos frente a alguna patología? Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que una de las cosas que más ha influido en esto de la pandemia es que las personas han disminuido significativamente sus controles médicos y los Claro. exámenes. ¿Ya? Eso, y al revés, el hecho de estar encerrado en casa ha hecho que la persona, por ejemplo, el tabaco, que es uno de los factores de riesgo importante para el corazón, Se consuma más. haya aumentado en Claro. forma significativa el consumo de oxígeno. Por ejemplo, el sedentarismo también. En una encuesta que se hizo a nivel nacional, en realidad llamó la atención que, si bien es cierto, todos pensamos que había aumentado también el consumo de alcohol, eso no fue algo relevante. Fue mucho más importante el tabaco y el estrés de estar encerrado. Sí. Mire, usted misma me habla de un tema que también quería tocar. ¿Cuál es la importancia y la relación entre el estrés y los problemas también cardiovasculares? Hay una importancia fundamental, porque el estrés, ¿qué significa? Que la persona está permanentemente en un estado de ansiedad, y el estado de ansiedad, ¿qué produce? Produce que la presión se eleve. Se liberan algunas hormonas que producen un poquito de taquicardia, que producen hipertensión, y eso cuando se hace en forma permanente, cuando uno no lo logra controlar, entonces es un factor de riesgo significativo. Me gustaría también que hablemos acerca de los síntomas. ¿Son iguales en hombres y mujeres, en niños y en No. adultos? ¿Nos podría comentar acerca de eso? Porque quizás hay mucha gente que hoy día está con algunos síntomas y desconoce que está frente a problemas cardiovasculares, doctora. Bueno, en general los síntomas entre hombre y mujer sí son diferentes. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que la mujer sufría mucho menos de problemas al corazón que los hombres. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que eso no es así. Probablemente los problemas en el adulto, en la mujer, comienzan un poco más tarde porque los estrógenos son un poco protectores, pero a medida que se acerca la etapa de la menopausia, entonces ya dejan de ser protectores. Y los síntomas en mujeres y hombres son diferentes. Ahora, por otro lado, la mujer como que siempre le da menos importancia a muchos síntomas, sigue con su vida diaria. ¿Y cuáles son los síntomas en general? Bueno, cuando notamos que nos cansamos un poco más que lo habitual, cuando sufrimos de palpitaciones en forma repetida, cuando sentimos de repente una sensación de opresión aquí a nivel del pecho, que en el hombre generalmente es a nivel del pecho, cuando hace ejercicio y que se irradia al cuello, se irradia al brazo. Y en la mujer, sin embargo, por algún motivo, estos síntomas que son bastante típicos en el hombre son distintos. En la mujer sufre más de cansancio y su irradiación en general de la molestia es más bien como hacia el estómago. Entonces muchas veces se confunde con problemas gástricos. Ya, eso es importante. Y en el caso de los niños también, muchas veces los niños nacen con pequeños soplitos al corazón, ¿verdad? ¿Cómo saber si nuestros pequeñitos, nuestros bebés o nuestros niños también están frente a algún problema cardiovascular que debe de ser tratado? Bueno, en los niños la cosa es diferente, porque las enfermedades que vemos en los niños son diferentes, o sea, Claro. son en general problemas congénitos. El hecho de tener un soplo puede ser soplo inocente, por ejemplo, que no tiene ninguna importancia, que es porque el metabolismo del niño es un poco más acelerado que el del adulto, pero puede significar una patología cardíaca importante. Hoy en día las cardiopatías congénitas se detectan bastante precozmente, en general cuando el niño nace. Y hay algunas que son muy importantes, que requieren ser solucionadas en forma inmediata, y otras que solo requieren un seguimiento. O sea, hay diferentes tipos de patología, y es muy diferente la patología del adulto. En el adulto lo que estamos viendo hoy día también es patologías congénitas que antes no las veíamos en el adulto, las veíamos solo en el niño, pero como ha mejorado la tecnología, ha mejorado la cirugía cardíaca de las patologías congénitas, se está trasladando pacientes con enfermedades congénitas también al adulto, que requieren también un seguimiento especial y una patología distinta. Claro.
También hablemos sobre puntos importantes que tienen que ver con los triglicéridos, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo poder de cierta manera saber que estamos con triglicéridos altos y hacer algo al respecto? Bueno, no son solamente los triglicéridos, tenemos que recordar que el perfil lipídico completo, o sea, Claro. nosotros tenemos cuando hacemos un perfil lipídico, hacemos triglicéridos y hacemos colesterol, y colesterol también hay varios tipos de colesterol HDL, colesterol LDL y otros, y no todos son iguales, ¿ya? El colesterol Hablemos en entonces, sí, doctora, el sobre este colesterol, perfil lipídico. Sería súper importante. bueno, ¿Cada cuánto hay que realizarlo? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que mide este perfil? bueno, el perfil, a ver, primero que nada tenemos que recordar que el colesterol es una molécula que es normal en las personas y que es necesaria, ¿ya? Lo que pasa es que nuestro estilo de vida, nuestro sistema de alimentación hace que el colesterol vaya subiendo. Y dentro del colesterol existe el colesterol, como decía, el HDL, que es un colesterol, entre comillas, protector, y un colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que nos hace daño, nos va produciendo obstrucción a nivel de las arterias, ¿ya? Eso es en lo que al colesterol corresponde. ¿Cómo podemos modificarlo? Bueno, modificando la alimentación. Y es muy significativo, tenemos que usar medicamentos para bajar el colesterol y para estabilizar las placas que ya podemos tener. Los triglicéridos son también parte del perfil lipídico y son otro tipo de grasas, ¿ya? Que se elevan, bueno, existe una hipertrigliceridemia familiar, que eso se conoce precozmente porque afecta a familias completas. ¿Y cuándo más tenemos los triglicéridos altos? Bueno, cuando comemos mucha grasa, cuando ingerimos mucho alcohol, Claro. también los pacientes diabéticos descompensados tienden a subir sus triglicéridos. Y también es un factor de riesgo, pero para la cardiopatía coronaria un poco menos importante que el colesterol en sí. Ya. En el caso de la gente con diabetes, ¿tiene obviamente más riesgo de padecer enfermedades también cardiovasculares? Sí, por supuesto, es uno de los factores de riesgo más importantes. Mira, los factores de riesgo más importantes para la enfermedad coronaria, que es nuestra enfermedad más importante tal vez, ya como dijimos, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, el colesterol y el tabaco. Esos son los factores de riesgo. Modificando todos esos factores de riesgo podemos disminuir hasta un 80% los ataques al corazón. La diabetes es muy importante controlarla desde el comienzo, porque a veces ya en etapa de prediabetes puede significar un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante controlarla desde el comienzo. Ese es un punto yo creo que fundamental a la hora de quedarnos en casa, si es que estamos frente a problemas como este. Hay que hacerse los exámenes rigurosamente, me imagino yo, y no dejar pasar tiempo por estar en pandemia, doctora, ¿verdad? Eso es lo que conversábamos también en un inicio. Cuánta gente quizás está con algunos problemas cardiovasculares, los desconoce, y es momento ahora entonces de hacer algo al respecto, si no puede ser tarde. Bueno, recordemos que el año 2020 prácticamente no se hicieron controles de pacientes crónicos en los consultorios, justamente por etapa de la pandemia. Nosotros acá en el hospital hemos tratado de no dejar tan desprotegidos a nuestros pacientes y hemos estado funcionando con sistemas de telecardiología. ¿Se puede, doctora? Pacientes nuestros, pacientes controles, sí, se puede. Nosotros controlamos muchos de nuestros pacientes por un sistema de telecardiología y vemos pacientes nuevos en comunicación con el médico del consultorio, que lo llamamos teleinterconsulta en cardiología, en que participa el médico del consultorio, el paciente y el cardiólogo. Entonces ha sido una forma muy importante de poder seguir resolviendo los problemas de los pacientes. Yo creo que nos ha ido bastante bien con esta tecnología. Y yo creo que llegó un poco para quedarse. Claro. Sí. Sería súper bueno que nos comentes qué consiste esta consulta de telecardiología. Muchas personas hoy día quizás no tenían, digamos, claro que podía existir esta conexión entre doctores y personas que quizás están con algunos síntomas. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, los pacientes, en general los factores de riesgo, o sea, como diabetes, hipertensión, todo eso habitualmente se controlan en los consultorios. Y cuando el médico del consultorio sospecha que hay una patología cardiovascular, realiza una interconsulta a cardiología del hospital regional. Nosotros revisamos la interconsulta y entonces conversamos con el consultorio y buscamos la forma de poder atender a ese paciente con el médico que está pidiendo la interconsulta, conversar con el paciente para poder orientarnos, ver si necesitamos realizar algún tipo de exámenes y después conectarnos nuevamente para darle las indicaciones. Y eso nos ha ido bastante bien. Yo diría que con nuestros consultorios del área de Concepción hemos podido avanzar bastante con esto. Nos permitió no retrasarnos tanto con los pacientes nuevos y con los controles. Doctora, ¿cuáles son con los pacientes,
con los pacientes nuestros en realidad nos conectamos directamente con el paciente, sobre todo cuando hay que dar resultados de exámenes e indicaciones específicas, a diferencia de cuando es paciente nuevo y que lo conversamos con el médico porque nos puede dar mejor información. Yo quería hacer esta pregunta también, que tiene que ver con las emociones. ¿Cuál es la conexión directa entre las emociones con el corazón? Bueno, la gente dice, me duele el corazón cuando estoy emocionada, pero eso no es así. Sí hay alguna conexión. ¿Por qué? Por lo que decían delante, cuando uno tiene emociones muy importantes, se liberan unas hormonas, ¿cierto? La noradrenalina y la adrenalina que producen taquicardia, producen que la presión arterial suba un poco. Sí. Y eso, si eso se mantiene, o sea, un nivel pequeño de estrés y de emociones es bueno. Cuando se mantiene en el tiempo, entonces empieza a ser patológico y empieza a producir alteraciones, especialmente a nivel de las arterias, que finalmente terminan afectando al corazón. Perfecto. Y con relación a los exámenes que mayormente se realizan en el hospital, ¿cuáles son? ¿Cuáles son aquellos exámenes que van a entregarnos la detección temprana o tardía también de las patologías al corazón? Bueno, cuando nosotros sospechamos que hay algún problema al corazón, siempre hay que hacer los exámenes generales, que muchas veces los traen ya los pacientes de los consultorios, ¿cierto? Que son los exámenes de sangre, el colesterol, la glicemia, también la uricemia y el electrocardiograma. Cuando ya llegan a nuestro hospital, entonces tenemos una batería de exámenes que nosotros podemos realizar dependiendo de lo que estemos sospechando. El ecocardiograma, que nos permite mirar cómo están las cavidades cardíacas y cómo están las válvulas, ¿ya? Un test de esfuerzo, que nosotros podemos, significa que hacemos un ejercicio controlado y vamos vigilando el electrocardiograma. Si se producen algunas alteraciones, puede ser una indicación de que el corazón ya está teniendo un poco de isquemia, o sea que no le está llegando suficiente oxígeno. ¿En qué consiste y así seguimos avanzando. Doctora? El test de esfuerzo es un test que nosotros en el hospital lo hacemos en un test de caminata. Caminata que va aumentando de forma progresiva, ¿cierto? Tanto la velocidad con que se realiza la caminata como la pendiente. O sea, va aumentando velocidad y pendiente al mismo tiempo. Es un protocolo que está estandarizado. Generalmente el protocolo de Bruce, que es para todas las personas o para personas que tienen algunas dificultades para caminar, se llama el protocolo de Norton, que es un protocolo un poco más lento. Y eso nos permite ir vigilando el corazón durante el ejercicio. Porque una persona estando en reposo puede no tener ningún síntoma y aparecer los síntomas solamente en el ejercicio, que es lo que estamos buscando. Okay. Si el test de esfuerzo está alterado, entonces avanzamos hacia otros exámenes ya un poco más invasivos, como por ejemplo puede ser un test de perfusión miocárdica, que se dice que es un test de medicina nuclear, o directamente una coronariografía, que es un examen que se realiza inyectando un medio de contraste por una arteria para revisar las arterias del corazón como tal. ¿A qué podemos llegar, doctora, si es que no se pesquisa a tiempo alguna patología del corazón? Bueno, una de las cosas es el ataque cardíaco, que es lo que la gente conoce como ataque cardíaco, que sería el infarto, ¿cierto? Porque ¿cómo se produce el infarto? Normalmente las arterias del corazón se les va depositando el colesterol en las paredes y se va obstruyendo la arteria lentamente. Cuando se obstruye completamente se produce un infarto. Y se puede obstruir completamente porque avanzó la obstrucción o porque como está un poquito alterada la pared se forma un pequeño trombo que la obstruye completamente. Y entonces se produce un infarto al corazón. Eso es una cosa. Pero por otro lado, también, por ejemplo, la hipertensión sin tratamiento, la misma cardiopatía coronaria, infartos repetidos, llevan también a un estado terminal que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca también es un estado al que llega uno por diferentes tipos de enfermedades cardíacas. Pero ¿qué significa en el fondo? Que el corazón no es capaz de aportar suficiente sangre oxigenada a todo el organismo. Cualquier enfermedad cardiovascular nos puede llevar finalmente a una insuficiencia cardíaca, que es esa sí que es una epidemia del futuro. Me gustaría entonces que hoy día podamos, al finalizar el espacio, comentar desde qué edad y cuánta frecuencia hacer estos exámenes que comentábamos para poder prevenir entonces estas patologías. Bueno, vamos a hablar de lo más habitual, porque por supuesto hay situaciones, por ejemplo, en que desde joven pueden tener problemas, como dijimos, algo congénito, pero también hay una hipertensión que se puede dar precozmente. Hay algunos tipos de alteraciones que pueden dar hipertensión en personas muy jóvenes. Por lo tanto, si alguien tiene síntomas o se siente mal, conviene tomarla.
Pero lo habitual es que después de los 35 años ya debiera uno empezar a preocuparse, por ejemplo, de tomarse la presión, de repente hacerse un electrocardiograma. Si todo está normal, basta con que la haga cada 2 años en esa etapa. Al acercarse a los 40 ya después conviene hacerse los exámenes al menos una vez al año. Y si aparecen síntomas, controlar entonces y consultar precozmente. Agradecerle sin duda nuevamente, doctora María Eugenia, por el tiempo que se ha tomado para poder aclararnos ciertas dudas que sin duda van en ayuda de mucha gente que hoy día nos está acompañando. El cuidado del corazón sin duda que es prioritario y que no solamente por ser el mes de agosto tenemos que cuidarlo. Así que le agradecemos, que tenga un gran día y una gran semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por permitirme este espacio. Que estén bien. Igualmente. Y nosotros entonces, luego de este interesante espacio con nuestra doctora, nos vamos a ir a una breve pausa, dejándote la invitación hecha a que nos sigas acompañando porque todavía nos queda bastante. Son las 10:06, así que vamos rapidito y volvemos. No se vayan en las pantallas de TVU y de el matinal Siempre Juntos.